Dentro de mí siempre había como esa necesidad de ser coadyuvante, ahora lo entiendo con estas palabras, a la justicia. Entonces ese amor a la lectura, ese deber ser, y luego también me encantaba andar liderando causas. Varios aspectos podrían interpretarse del nombre, pero cómo a través de la ley podemos cambiar a una comunidad, un país. Bien, Gustavo, llegaste a algo que me encanta, mis 3 cachuchas, siempre se los digo así. Vengo a sentarme aquí, cada que piso la universidad la piso con 3 cachuchas. Bienvenidos sean todos ustedes, estimados seguidores, a esta su sala, desde el interior de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, en su podcast, Cambio Jurídico. Todos los que colaboramos en este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como la voz de quien está detrás de los micrófonos, es la de su servidor, el doctor Gustavo Gómez Domínguez. Muchas gracias por acompañarnos para este 4º episodio de nuestra primera temporada. Tenemos como invitada en esta ocasión a la maestra Gloria Angélica Castro Corona. Ella es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También tiene la maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tiene 3 especialidades también en nuestro Campus Guadalajara. Tiene la especialidad en Derecho Fiscal por el Instituto de Ejecutivos de Empresa. Tiene la especialidad en Impuestos por el Colegio de Contadores Públicos. Así, igualmente, ella tiene la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana en nuestro Campus Guadalajara. Ella es encargada de los asuntos legales del grupo Unicreto. Ella imparte la materia de Derecho Fiscal en nuestra casa de estudios, así como el seminario de casos tributarios, y aparte ella es la presidenta de la Academia de Derecho Fiscal de nuestra casa de estudios en el Campus Guadalajara. En nuestra casa de estudios tiene ya más de 30 años, en la cual también ha sido asesora universitaria, asesora de tesis y sinodal de exámenes profesionales. Como guía y referente entre nuestros alumnos de la licenciatura, a ella podemos señalar que es uno de los pilares institucionales. Maestra Gloria Angélica Castro Corona, para nosotros es todo un honor tenerla en su podcast Cambio Jurídico. Hombre, Gustavo, qué alegría, doctor, qué alegría estar aquí en mi casa. Invitada por usted el día de hoy a platicar sobre diversos asuntos que nos atañen a la universidad y que puedan de alguna manera mostrar qué hacemos, a dónde vamos, qué queremos y sobre todo qué podemos aportar. Gracias por la invitación. Maestra Gloria, entre las primeras preguntas que yo le tendría que hacer es, ¿de dónde viene su vocación jurídica? ¿Salió de su familia? ¿Salió de alguna experiencia personal? ¿De dónde le deviene el querer ser abogada? Ay, doctor, qué pregunta. Pero fíjate que te comparto que mi vocación de abogada viene desde el fondo de mi alma. Así de fácil. En mi familia no había abogados, por lo menos en la generación que me precede, padre, madre, abuelos, no había un antecedente de estudios jurídicos. Pero algo dentro de mi corazoncito siempre dijo el derecho, la abogacía. Y creo que mi papá en aquellos entonces un poco asustado de pues lo que en aquellos entonces implicaba a lo mejor por una mujer ser abogada o a lo mejor mi personalidad, se propuso que yo no fuera abogada. Y me hizo dudar en algún momento de mi vida, Okay. De hecho me inscribí a la universidad a finanzas, fíjate, Okay. No a derecho. Pero afortunadamente, como dicen, triunfó el bien, pues triunfó la carrera de Derecho. Y aquí estoy y creo que hay algo que, aunque es una frase trillada y muy corriente, podríamos decir que si volvería a nacer, volvería a estudiar Derecho. Es algo que no me imagino mi ser, mi gloria, sin la carrera de Derecho. ¿Qué tal, No, maestra Gloria Castro, permítame llevarla o retrotraernos a esa maestra Gloria Castro, pero que en un momento determinado era adolescente. ¿Qué perfil usted percibió que poseía para ingresar a estudiar Derecho, tomando en consideración que ya nos platicaba la visión que tenía su papá con respecto a que su hija se convirtiera en abogada? ¿Qué consideró usted
de perfil que dijo, estos son los elementos fundamentales para que yo sí pueda triunfar como lo ha estado haciendo como abogada? Pues mira, Gustavo, qué pregunta tan interesante, y a lo mejor mi pregunta puede servir para que a quien esté en esa misma situación, a lo mejor alguna que otra muchachilla que tenga la inquietud pueda empatizar o no con lo que yo sentía en aquellos entonces, y si es que todavía aplica con el devenir de los años. Y fíjate que te voy a contar algo, dentro de mí siempre había como esa necesidad de ser coadyuvante, ahora lo entiendo con estas palabras, a la justicia. Como que siempre andaba persiguiendo las causas justas y el mundo del deber ser. Yo no me daba cuenta, pero pues era parte de mi vocación que afloraba en las cosas más elementales, con mis amigas, al organizar cosas, no sé, siempre era andar persiguiendo a la justicia. Fíjate que había en mí también un amor a la lectura, pero siempre una lectura me gusta, y también leo a vez en cuando una novela, pero esas novelas que tenían un cierto aprendizaje jurídico, fíjate. Okay. Entonces ese amor a la lectura, ese deber ser, y luego también me encantaba andar liderando causas. Entonces, bueno, siempre me ofrecía para ayudar, para organizar, para ir, para tornar. Entonces yo creo que sin querer eran esos rasgos que ya estaban innatos en mí, y que poco a poco fui como encauzándolos y dándome cuenta que si tenía que encauzar mi personalidad y mis rasgos y mis gustos y mis intereses, pues la carrera que era más afín a lo que yo buscaba, pues era el ser abogado. Y bueno, creo que no me equivoqué. Excelente, doctora. Maestra Castro, déjeme hacerle la siguiente pregunta. Ahorita mencionó usted con respecto a, en la actualidad, a alumnos y alumnas que quisieran ingresar a estudiar la carrera de Derecho. ¿Qué les diría usted en un momento determinado, en esta edad? Porque en nuestro país ingresar a estudiar una carrera y la de Derecho entran muy jóvenes. Tenemos estudiantes de 17 años, de 17, 18, 19 años en primer semestre. Y no cabe duda que en ese momento histórico pues hay un mar de dudas. ¿Usted qué le diría a esos estudiantes que están ahorita tratando de desentrañar una de las decisiones más importantes de su vida, que es precisamente tomar carrera? Fíjate, Gustavo, que te voy a compartir algo. A la vez soy mamá, y soy mamá de muchachos egresados de licenciaturas y cursando licenciaturas. Entonces esa pregunta que me haces la he guiado también como madre, ¿sí? Entonces me parece que al elegir una carrera en nuestro sistema educativo es un poco complicado a los 17 años que quieres, 17, 18 años, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué te vas a dedicar? Bueno, pues si a la fecha uno todavía no tiene una bola de cristal donde puedas ver el futuro ni predecir nada, a esa edad que están sujetos a tanto devenir de influencias, de opiniones, que a lo mejor lejos de ayudarlos los confunde, pues sí es una pregunta interesante. A ver, primero es, ¿qué es lo que te apasiona? En mi caso funcionó hacer esa reflexión. ¿Qué me apasiona? Entonces, a ver, y no siempre lo que te apasiona a lo mejor es lo que eres más bueno o conoces más, porque todavía tu experiencia es muy limitada, tienes 17, 18 años, pero ¿qué te sientes bien haciendo? ¿Qué te gusta? ¿Cómo? Porque cuando algo te gusta, cuando algo lo disfrutas, cuando algo te apasiona, pues realmente fluye con mayor facilidad y generalmente es para lo que tienes mayor aptitud. Entonces, primera pregunta, ¿qué te apasiona? Haz esa introspección, busca en el fondo de tu corazón. Segundo, ¿qué te ves haciendo? ¿Qué te ves haciendo? ¿De qué vas a vivir? ¿Sí? Y entonces en el qué te ves haciendo vas descubriendo los campos de acción de esa pasión que tú crees tener. Entonces,
cada carrera, en este caso la nuestra, pues ¿qué te vas haciendo? Hay que hacer que los muchachos conozcan todos los ámbitos de aplicación. El abogado no es solamente Harvey Specter de Suits. El abogado puede estar en el ámbito académico, puede estar en la investigación, puede estar en la docencia, puede estar en el litigio, puede estar en la consultoría, puede estar en la defensa, en muchos ámbitos, pero los ámbitos que te ofrece de desarrollo, esa pasión, esa carrera, ¿te ves haciéndolos? ¿Vas a vivir de ellos? ¿Va a ser a lo que te amanezcas todos los días y digas quiero hacerlo? Y bueno, todo el mundo hemos tenido, desde estudiantes hasta profesionistas, momentos grises, momentos de reencontrar, momentos de reafirmar y recomponer nuestro camino, pero vuelvo al miedo, si estás haciendo lo que te gusta, si sabes descubrir esa pasión que tienes, ahí pues creo que fluyes más rápido. Y tercer punto, acercarte. Como el sistema está dado en México para que entres desde el principio a una carrera con un nombre y apellido, pues acércate a profesionistas, acércate a la universidad que quiera o a las distintas universidades, ve los planes de estudio. Es decir, el tercer punto es ver qué te ofrece el mercado. Acércate, perderle miedo a ir a preguntar, a ir a investigar, cuestiónate. A fin de cuentas, vas a invertir, en este caso, 5 años de tu vida, pues yo creo que para tomar cualquier decisión, hasta para ir aquí o allá, haces un pequeño análisis de qué conviene, qué va a pasar, pues yo creo que el tercer paso es investigar. Correcto, maestra Gloria. En este caso, vámonos retrotrayendo, diríamos, entre comillas, a ese apartado de cuando usted era universitaria, pero en realidad usted sigue siendo universitaria en el sentido de estudiar en las aulas universitarias en el grado de licenciatura. ¿Qué retos usted asumió para lograr lo que ha logrado? O sea, para lograr ser abogada. Mira, Gustavo, yo, como ya lo mencionaste, fui egresada de aquí de la universidad y platicábamos hace unos momentos cómo pues la universidad físicamente era distinta. Quizás hay cambios estructurales abismales a lo que yo viví, pero la esencia es la misma. Y querían formar profesionistas que fuéramos al mundo, a la sociedad, y lo transformáramos. Pues no sé si hemos cumplido o no mi generación, mis compañeros, esa meta, porque yo creo que en aquellos entonces no éramos conscientes, éramos una bola de muchachos divertidos que veníamos a la universidad y creo que no éramos ni siquiera conscientes de todo lo que estábamos adquiriendo de parte de la universidad. Y bueno, enfocándome un poco a tu respuesta, bueno, a la respuesta que te quiero dar es, mira, la universidad me ha dado muchas cosas. Desgraciadamente, era un poco inconsciente. No, quizás podía haber aprovechado mejor mi tiempo universitario. Llámale a lo mejor la inmadurez de la edad. Y creo que, como dice otro dicho, te van cayendo los 20 con posterioridad. Lo que pasó ya pasó. Me arrepiento a lo mejor de no haber aprovechado tanto mis materias. Algunos maestros, tuve eminencias de profesores. Y ahora digo, bueno, pues ahora que ya veo a toro pasado, sigo observando a los alumnos y también veo ese grado de un poco de inconsciencia. Entonces, yo creo que el papel del maestro es tratar de romper un poquito esa inconsciencia, hacerlos conscientes de la grandísima oportunidad que tienen al estar en la universidad, al estar estudiando Derecho, y la responsabilidad. Correcto, maestro. Bendito sea Dios, creo que en ese momento no la sabía, porque si no me hubiera sentido como el pípila, cargando mi piedra y la gocé.
gocé muchísimo mi universidad, pero creo que esos retos de exigencia, de competitividad entre los alumnos, me ayudaron a formarme como ahora soy. ¿Sí? Maestra Gloria, en este caso permítame unir 3 preguntas, pero llevan el mismo hilo conductor. Venga. En este caso le preguntaría, primero, cuando usted era adolescente, ¿cómo nos encontró? ¿Cómo encontró a la Universidad Panamericana y por qué decidió estudiar en estas aulas? La segunda, como profesora, ¿cómo fue su ingreso para convertirse en profesora de la Universidad Panamericana? Y la tercera, siendo mamá, porque efectivamente he tenido también la dicha de ser profesor de una de sus hijas, aquí en la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue que su hija quiso formar parte de esta, pues diríamos, primero familia y en segundo lugar, Universidad Panamericana? Bien, Gustavo, llegaste a algo que me encanta, mis 3 cachuchas, siempre se los digo así. Vengo a sentarme aquí, cada que piso la universidad la piso con 3 cachuchas. Y eso está divertidísimo, porque tengo la visión de exalumna y de alumna también, que he sido de cursos de especialidad, como ya lo dijiste, maestra y mamá. Y bueno, me voy a enfocar en alumna, pues ya de alguna manera te lo platiqué, era pues, digamos que era lo que tocaba entrar a la UP, te voy a decir por qué. En mi época, estudiar Derecho, pues realmente yo venía de una escuela privada, entonces en aquellos entonces pues no teníamos mucho acceso a la universidad pública de nuestra región, que era la Universidad de Guadalajara, así era. También el perfil de mi institución educativa de prepa, pues tampoco era muy accesible entrar a la autónoma, entonces realmente no tenía más que pues la UP. Vamos a ver qué sale. Entonces mi decisión, lo tengo que confesar, no fue porque quiero entrar a la UP, no, además te voy a contar algo, no había ni siquiera una generación de egresados, entonces yo no podía medir la calidad o no educativa de los egresados porque no había egresados. Nos tocó empezar la escuela, entonces yo empecé, la primera pregunta te la contesto, pues empecé a la universidad, pues a ver qué pasa. ¿Quién es la UP? Pues a ver qué pasa. No tenía muchas expectativas respecto no había nada que la precediera. Entonces, pues bueno, ahí está y me maravillé. Fui muy feliz. También, como buen alumno, adolescente, pues nos quejábamos, hacíamos una que otra diablura por ahí. En algunos casos no éramos muy bien recordados, pero bueno, es parte de las vivencias universitarias. Como te digo, tomé conciencia de lo que había estudiado y dónde había estudiado hasta que salí. Segundo, como maestra, fíjate que empecé a dar clases por unas circunstancias de la vida. Te voy a contar. Yo estaba ya egresada, había tenido la fortuna de haber empezado en el área que estaba desde muy jovencita, que tenía mucha inquietud de trabajar desde muy pronto y empecé a trabajar desde el 3er semestre. Y estaba cursando ya, llevaba creo que 2 posgrados, también me tocó ser la primera generación de los posgrados y me pidieron ser adjunta del doctor José Luis Ochoa, al cual estimo muchísimo. Sí. En aquellos entonces él tenía presentó un problema de visión y necesitaban a alguien que estuviera de adjunta. De él lo conocía del medio, empecé a trabajar, a estar de adjunta y pues él no pudo continuar con la cátedra. Y yo le agradezco a la universidad porque en vez de buscar otro maestro, voltearon a ver a la adjunta escuincla, inexperta, y yo ya había dado clases en una preparatoria, o sea, me gusta, fíjate que tengo la vocación también a la docencia, siempre di clases en una prepa, pues no podía dar en la licenciatura, entonces para mí fue un susto y un gusto que me dijeran, te quedas con la materia, y yo, ¿cómo que me quedo con la materia? Tenía poco de haber egresado, tenía 2 años de haber sido egresada, tomando especialidad, y dije, pues, y eran alumnos eran de noveno, algunos eran casi de mi edad, decía, pues a ver qué pasa, y pues aquí sigo. Entonces mi proceso como maestra también ha sido un proceso en el cual he madurado. No soy la misma maestra que fui hace
veintitantos años que la que soy ahorita, para bien y para mal, pero creo que ahora veo las cosas con más calma, con más perspectiva y tengo objetivos más claros porque ya sé a dónde van. Excelente. Y como madre, ¿qué te puedo decir? Soy madre de una abogada, pero también de un ingeniero de esta universidad. Entonces veo la universidad desde el punto de vista crítico y formativo. ¿Por qué? Porque pagas colegiatura, porque ves desde otro punto de vista y ese 3 cachuchas, llevar la cachucha de mi licenciatura, tener la responsabilidad de formar alumnos y poder analizar críticamente lo que pago por las colegiaturas de mis hijos, me da una visión que a lo único que me lleva, ¿a qué crees que es? A mejorar la del medio, a ser mejor profesora, porque ellos esperan recibir ciertos conocimientos y cierto perfil y ciertos valores que solamente formamos los profesores siguiendo pues el alineamiento de la universidad y es algo maravilloso, Gustavo, estar con esas 3 cachuchas. Ojalá y todos tuvieran la oportunidad de tener esas 3 cachuchas, porque te da una visión mucho más profunda de qué es lo que se espera de la abogacía en tu alma mater. Maestra Gloria Castro, en este caso, cuando nos plantea precisamente, y bueno, yo creo que en este podcast ha quedado muy claro, y en este caso se vio que no mentía cuando le hablaba de la pasión que siente usted por la docencia, por ser precisamente profesora. Para usted, ¿cuáles son, en la experiencia que usted ya posee, y hablaba usted en un momento determinado de cambios generacionales, etcétera, porque un día, no cabe duda, llegará nuestro cambio generacional como docentes. En este caso, ¿cuál debe ser el perfil que debe de tener el profesor, y diríamos el profesor, por ejemplo, UP, para convertirse en lo que, y permítame decirlo, en lo que usted es, porque usted es un referente entre el alumnado? ¿Qué es lo que debe de tener ese profesor? ¿Qué es lo que usted lleva a la práctica para que a lo mejor, no conscientemente que diga es que yo todas las mañanas que se levanta es que quiero ser la mejor, pero sin embargo todas las mañanas es la mejor? Ay, Gustavo, bueno, perdón, no quiero convertir esto en salir de aquí que ya no quepa por la puerta porque mi ego me lo acabas de inflar, pero bueno, gracias por lo de las reconocimientos que me haces a mi labor, pero no, soy una maestra feliz y apasionada, y si eso se compagina a que los resultados sean positivos y aporte, adelante. Pero mira, te voy a contestar. Cuando viste el título de tu programa, Cambio Jurídico, wow, creo que voy a tomar el nombre de tu programa para contestarte. Cambio Jurídico. Varios aspectos podrían interpretarse del nombre, pero me voy a quedar en una interpretación. ¿Cómo a través de la ley podemos cambiar a una comunidad, un país? Y cómo la ley, cambio jurídico, cambia. No es estático. Hay que irnos adaptando. Hay que saber qué se cambia y qué no. Pero cambio jurídico me da la respuesta a parte de lo que me preguntas. El perfil que debemos de buscar, el perfil que queremos fomentar, el perfil que quiero que sean mis alumnos, el perfil que quisiera que fuéramos mis colegas, es que a través de la ciencia jurídica, de la enseñanza de la ciencia jurídica, provocáramos un cambio en la persona que tenemos al frente como responsables de educarlo, en el ámbito obviamente que nos corresponde, y a través de esas personas, los cambios se dan a través de personas, Gustavo. Si cambia la persona, si le puedes aportar algo a la persona, que esa persona aporte a la sociedad, hiciste tu labor. Este podcast tuvo su labor. Yo invitaría a que todo mundo
que podemos participar en esta institución, en específico en Derecho y en específico el profesorado y los alumnos que tenemos a nuestro cargo pensaran, ¿qué voy a hacer yo para cambiar, en positivo obviamente, para cambiar el mundo que me rodea? Y si mi vocación es la de la abogacía y si mi vocación es la del derecho y nuestra vocación es enseñar, ¿cómo canalizar y puntualizar los medios para alcanzar ese cambio? Y no es un concepto etéreo, cambio. Un cambio es todas las mañanas. Un cambio es, cambio mi despertador y lo pongo 5 minutos antes. Un cambio es, hoy me bajo del atril del nivel del aula y me bajo y estoy con el alumno. Un cambio es, hoy te pregunto a ti, alumno que estás allá atrás, ¿cómo estás? Pero siempre un cambio, un paso para adelante. Porque también puede haber cambios en negativo. Cierto. Vamos a puntualizar y construir eso. Entonces, cambio. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué perfil buscamos? Gente que se quiera salir en su zona de confort. Gente que no quiera ser uno más. Gente que quiera comprometerse a través de su vocación. Claro, a ver, cuando hay ese compromiso, pues también hay una contraprestación económica. Nadie vamos a trabajar de gratis. Pero si tú haces las cosas con pasión, buscando dar y no recibir, el recibir llega solo. Yo lo he visto en muchísimos aspectos. Y el recibir a veces no solamente es económico, el recibir es esa satisfacción de haber hecho el trabajo bien hecho. Y mire usted, maestra Gloria Castro, que en lo que nos está señalando y conociéndola, brinca inmediatamente la congruencia. ¿Por qué? Porque aparte usted ha tomado, es experta en una área jurídica que no es sencilla. No es a primera vista muy agradable y aparte implica cuestiones económicas, cuestiones de poder y cuestiones de Estado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la materia fiscal. En este caso, la pregunta que yo le vertiría, ¿qué es lo que le apasiona a usted en esa materia fiscal? Que aparte, déjeme comentarle, que hace que se apasionen sus alumnos por la materia fiscal. Pues mira, algunos se apasionan y otros acaban diciendo, a fiscal no me voy a dedicar, ¿eh? Pero bueno, la descubren. Fíjate, Gustavo, que yo me inmiscuí en el área fiscal por accidente. Y por accidente te voy a contar por qué. Estaba un poco en su momento decepcionada yo del litigio del orden común, ¿no? Y esas circunstancias que a lo mejor de tiempo y de lugar que me tocaron vivir, decía, pues, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia en los juicios si se pueden arreglar las cosas a veces de otra manera? ¿O dónde está? Entonces estaba como en ese desencanto, que es muy normal y quisiera que los alumnos lo tuvieran, ese desencanto que ves la película y luego llegas a la realidad, y más en mi época no había oralidad, como en la tuya tampoco, todo era por escrito. Hay un serio desencanto y por así yo le debo mi incursión en la rama fiscal, lo digo porque hay que darles mérito a quien pasa por tu vida, a la magistrada Georgina Ponce. Ella era amiga de la familia, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y ella me dio a conocer esta rama, el derecho fiscal. No sabía yo ni de lo que se trataba, iba en semestres muy bajos, no sabía ni que eso existía, ni el derecho administrativo, ni nada, y me apasionó. ¿Sabes qué me apasionó, Gustavo? El saber que yo podía pelear con el poder del Estado, que yo podía, que mi contraparte no era uno igual que yo, que mi contraparte me sentía David y Goliat, que mi contraparte era el Estado en su máxima expresión del poder, que es recaudar, porque como les digo a mis alumnos, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado del derecho fiscal es el sostenimiento mismo del Estado, porque sin dinero no hay Estado. Entonces, ¿y por qué el Estado, por ejemplo, ahorita tiene un afán altamente recaudatorio? Porque necesita sostenerse. Uh-huh. Y en el bien común, para lograr el bien común, los ciudadanos debiéramos ser los que mediante nuestras aportaciones sostengamos al Estado. Entonces, te fijas, hay un mundo en el derecho fiscal, un mundo de retos. Uh-huh. Y me gustaban los retos.
y me siguen gustando los retos. Y era un área que me retaba porque nunca pensé que mi contraparte era el SAT, ahora el SAT. Exactamente. Y qué miedo, ¿verdad? Y maestra Gloria Castro, en este caso, ahorita que habla en este punto, quién es su contraparte y qué miedo, ¿cómo ve el futuro de su disciplina jurídica? Tanto en el aula de clase como en la práctica profesional. Ay, Gustavo, pues mira, ya lo hemos, yo creo que ya lo has hecho ya has hecho esta reflexión con algunos otros colegas, pues ahora tenemos un reto muy grande que es la inteligencia artificial, pero creo que nada sustituye el criterio y el conocimiento de un ser humano preparado. Tú guías, tú alimentas, tú preguntas, tú investigas y la inteligencia artificial es una herramienta. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el área donde estoy, esta inteligencia artificial es solamente proveedora de información y el reto es que cada vez se nos cierran más las puertas, aparentemente. Han incrementado las facultades fiscalizadoras abismalmente. Tenemos un Estado sumamente eficiente en materia de recaudación, dejando muy poco espacio para los particulares y creando un clima de temor al contribuyente. Todo el mundo le tenemos mucho miedo al SAT. Y como decía aquella película que Joe Black, ¿te acuerdas tú de esa frase? Que hay dos cosas seguras. Cierto. La muerte y los impuestos. Es algo que nos va a acompañar. ¿Y sabes cuál es mi objetivo? A ver, a mis alumnos. Cada vez la rama fiscal es una rama muy técnica, cada vez más limitada. Hay que auxiliarnos de la inteligencia artificial para investigar, para profundizar más, pero aquí el punto es, el deber ético no hay que abandonarlo. Sí tenemos que pagar, tenemos que sostener al Estado, pero también es cierto que estamos frente a un Estado que quizás no esté pasando sus mejores momentos. Entonces, pues hay que saber cómo aportar, qué aportar, cuándo aportar, no dejar. No se trata de no pagar, se trata de cumplir nuestra responsabilidad tributaria, pero tampoco pueden abusar de los contribuyentes. Hay mucho miedo. Cada vez esta rama es una rama a la que hay que tenerle mucho más respeto. No porque las demás no lo sean así, pero ¿sabes por qué, Gustavo? Porque todo lo que hagas, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, la pregunta es, ¿y esto fiscalmente qué efecto va a tener? Y cómo el efecto fiscal puede cambiar el negocio, puede cambiar la forma de abordarlo, puede cambiar el socio. Entonces, ¿cómo es posible que el impuesto transforme incluso al negocio mismo? Y cómo el negocio en marcha, pues también si quiere seguir en buena marcha, no puede abandonar y decir, ¿qué está pasando con el entero de mis impuestos? ¿Cómo estoy cumpliendo mis obligaciones tributarias? A ver, me vienen a revisar, ¿qué hago? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo estoy listo? ¿Estoy preparado? Tengo la preparación. Hay que formar al empresariado en materia tributaria. Me encantaría, una vez me invitaron a dar unos foros interesantísimos donde era cómo ayudar a los hombres de empresa a qué tienen que vigilar en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales para que no tengan problemas tributarios. Interesante. Entonces, la rama fiscal, pues ya te he dicho muchos ámbitos. Hay que formar para el cumplimiento, hay que saber cómo defenderte, defensa, hay que saber asesorar. Fíjate todo lo que te estoy poniendo en la panacea de las opciones de cuál es el futuro de la rama tributaria. Y sí creo que en algún momento dado a mis alumnos les infundo esa pasión por el derecho tributario, pero también a otros, como te decía, les da cierto temor, porque también, ¿sabes qué? Hay que tenerle miedo al fisco, de verdad, un temor que más que temor, utilicemos la palabra, un respeto al fisco. No puedes tomar a la ligera como abogado hacer un contrato sin verificar qué efectos fiscales tiene, hacer una reestructuración corporativa sin preguntar ¿y qué estoy haciendo? No puedes comprar y vender así sin ver
se dio el CFDI, no se dio el CFDI, le diste materialidad, lo comprobaste. Entonces, siempre vamos a tener chamba. Excelente. Maestra Gloria Castro, permítame hacerle la siguiente observación y pregunta. Venga. Y en este caso, yo sigo insistiendo, disculpe usted, y así como a profesores que hemos tenido la oportunidad de dialogar en este podcast, les decía, y les ponía el término de ser profesores que son ahora sí que el barco insignia o el buque insignia, usted lo es. Y en este caso le diría, tiene usted como prisma diferentes caras. Y en este caso la cara profesional, la cara docente, la cara de asesora, asesora de tesis como asesora de los jóvenes de primer semestre. Yo le haría la pregunta llegando a la conclusión de nuestro podcast, ¿qué hay en el futuro para la maestra Gloria Castro? Tanto profesional como dentro de nuestra casa de estudios. Ay, Gustavo, la maestra Gloria Castro tiene muchos planes para el futuro. La maestra Gloria Castro no se cansa de soñar. La maestra Gloria Castro ya se cansa. La maestra Gloria Castro ya se cansa, pero estoy llena de ilusiones. No dejo que se me acaben los proyectos. Ni los proyectos laborales, ni los proyectos personales, ni los proyectos en la universidad. Me apasiona, me sigue apasionando. Ya lo comenté alguna vez contigo y hace rato lo comentaba con algún otro colega. Decía, me apasiona formar gente. Entonces, pues mientras tenga a Dios bien tenerme en este mundo y a esta universidad seguir permitiendo colaborar en ellas, aquí estoy siguiendo formando gente. Y creo que me voy a morir o que mi intelecto muera, no sé qué va a suceder antes con tanta contingencia que no sabemos qué va a pasar, pero voy a morir siendo abogada y voy a morir apasionándome por enseñarla y voy a morir pensando en que sí debe de haber un cambio jurídico. Muy bien, maestra, como diría el doctor Juan de la Borbolla cuando le hicimos su programa, estuvo con nosotros, decía ser universitario para toda la vida es ser universitario. Sí, es cierto, y te comento, una gente que no puedo evitar mencionar, te tomo tu comentario, como alguien que dejó en mi vida más de lo que él cree, es el doctor Juan de la Borbolla. Gracias a él, aquí estoy, sigo y espero seguir muchos años más. Maestra Gloria Castro, profesora titular de nuestra facultad, agradecemos su presencia ante estos micrófonos para compartir con nuestros seguidores sus conocimientos, opiniones y experiencia. Fue todo un honor tenerla en su podcast Cambio Jurídico. Gracias por la invitación, doctor, y felicidades por el programa. Definitivamente me hiciste sentir como en casa. Gracias. Y a ustedes, estimados seguidores que están del otro lado de esta sala, les agradecemos que nos acompañaran en esta su casa. Si desean continuar con nosotros, los invitamos a hacerlo por medio de nuestras redes sociales y seguir cambiando el mundo y transformando el derecho, una persona a la vez. Y esa persona pueden ser ustedes. Todos los que colaboramos en este proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, así como la voz de quien está detrás de los micrófonos, es la de su servidor, el doctor Gustavo Gómez Domínguez. Les agradecemos la atención dispensada. Maestra Gloria Castro, para terminar nuestro podcast, le queremos hacer un regalo. Gracias. Le entregamos, en tal caso, nuestra pantera.